Soy ingeniero, de profesión soy ¿Qué ingeniero. dijiste? Ajá. Estuve dedicado más de 25 años al sector financiero. Inicié en consultoría, después pasé por varios bancos, pasé por una de las marcas internacionales de tarjetas de crédito y débito. Eh, Vaya, fui directivo de varias empresas en el sector financiero y hace como 6 años, para entrar un poquito al tema que es más interesante que saber qué estuve haciendo en los últimos 25 años. En el transcurso de los últimos 6 años y un poco recordando lo que hablábamos, la conversación de Antier, que de alguna manera el universo se encarga de tocarte a tu puerta. Así fue tal cual, una vecina que estimo muchísimo, le digo que es mi dealer, una señora que pues la verdad es que Maru es una persona encantadora, tiene ahorita 60 y medios. En esa ocasión, hace 6 años, pues estaba cerca de los 60 años, nos invitó a cenar a su casa y cuando estábamos cenando mi esposa y yo en su casa, nos preguntó, dice, oye, se ve que son de mente bien abierta. Y yo, sí, Maru, ¿por qué? Y nos empezó a platicar de la ayahuasca y demás y que iba a haber una ceremonia en un par de semanas. Yo le dije, no sé por qué, pero yo tengo que estar ahí. Yo no sabía ni de qué se trataba, ni mi vida era completamente distinta, pues estaba yo enfocado, ¿no? Enfocan las corporaciones, resultados trimestrales. Venía regresando de estar una temporada larga, estuvimos más de 6 meses viviendo en Nueva York, esa fue una gran experiencia, fue una oportunidad que me dio el banco. Y estaba pues yo metido en el ajo financiero, ¿no? O sea, nada que ver con temas ni espirituales, ni de apertura de conciencia, pero algo me llamó, ¿no? Y si bien esa primera sesión a la que fuimos, ya todo pues fue una muy mala ceremonia, es decir, era en un gimnasio en Coyoacán de día, tenía música con una grabadora, éramos como, yo creo que no menos de 30 personas. No, no era, digamos, que el escenario óptimo, pero aún así me dejó ver que algo había y me dejó el interés bien fuerte de empezar a explorar un poquito más por ese camino, ¿no? Estuvimos buscando para irnos a un centro en Perú, es de un canadiense, que además tuvimos la gran fortuna de que justo el día que llegamos, pues el centro donde íbamos a estar se había inundado, ¿no? Entonces, este canadiense todo apenado nos dijo, no vamos a podernos ni alojar aquí, entonces tenemos que mover a todos los que estamos, más ustedes. Y de esas oportunidades que te da la vida solo una vez, el lugar que consiguió fue un centro de investigación de una universidad americana que está metido en la selva. Entonces, lejos de ser algo negativo, fue algo súper positivo porque tuvimos esas primeras experiencias, ahora sí genuinas, con un chamán de una tribu shipibo, con todas las de la ley y metidos en el corazón de la selva, que pues, de acuerdo a la cosmovisión de la gente del Amazonas, estas medicinas son mucho más fuertes en la selva porque la selva tiene su propia energía y ahí sí se abrió, pero por completo la puerta, ¿no? O sea, yo creo que esas han de ser de las mejores ceremonias en cuanto a ejercicio de introspección que he tenido en mi vida, al grado que sí, cuando regresé, la gente en el banco sí me preguntaba qué había hecho, porque venía con una mirada mucho más despierta, se me veía un mucho mejor estado de ánimo. Y pues te digo, Eric, de ahí para adelante empecé a explorar todas las herramientas que provee la naturaleza, ¿no? Entendiendo que sí son espacios y herramientas bien sólidas para entender, pues lo más importante que tenemos que entender y que somos parte de este mundo, pues. Y eso te hace ver la vida desde una óptica bien distinta, porque te vuelves mucho más consciente del daño que estamos haciendo como especie al planeta, ¿no? O sea, somos la especie incómoda o la especie que más está destrozando este planeta. O sea, las demás especies pues viven en armonía, ¿no? Nosotros desgraciadamente creo que no hemos entendido la diferencia entre ser astutos y ser sabios. El ser humano como especie, es astuto hasta la pared enfrente, pues si no, no podríamos tener el iPhone que tenemos y los satélites de comunicaciones y el haber llegado a Marte, haber llegado a la Luna. Todo eso te habla de la astucia que tiene el ser humano. Pero desgraciadamente
se ha confundido ese aspecto de astucia en encontrar la verdadera sabiduría. Y esa falta de sabiduría es lo que nos ha llevado como especie a no entender las segundas y terceras derivadas de las estupideces que hacemos, ¿no? Hacemos unas barbaries y la verdad es que poniendo a colación lo que está sucediendo ahora mismo en el planeta, que pues es una epidemia, pero una epidemia de estrés y exacerbada pues por un tema viral que pues, realmente desde mi óptica muy probablemente sea una reacción del planeta para decir ya párale, ya estuvo bueno. Y creo que es una llamada de atención bien suave, porque nos podría haber llamado la atención a la naturaleza con algo mucho más rudo. ¿No? Si lo pones en perspectiva, trata de imaginarte esta epidemia, pero con un ébola o algo en donde estuvieras viendo a tus vecinos cayéndose, vomitando sangre en las calles. Eso sí está un poquito más fuerte, ¿no? Esto, como quiera que sea, no quiero quitar el tema de que sí hay muertes y sí hay mucha gente que la está pasando mal, pero podría haber estado mucho peor, mucho, mucho peor. ¿No? Es más, parafraseo una frase de Dennis McKenna, es un gran científico, él es un etnofarmacólogo, él es fundador de uno de los institutos de investigación de psicodélicos más importantes de Estados Unidos. Tuvimos la fortuna de conocerlo personalmente en Costa Rica en una serie de ceremonias que tuvimos la oportunidad de ir hace un par de años. Y la verdad es que él lo que comentó en una de las entrevistas que le hicieron fue precisamente eso. Dijo, esta probablemente es una respuesta y es una respuesta bien ligera. Lo que sientes, esto es apenas, son apenas los cortos de la película que viene, si no hacemos lo que tenemos que hacer como especie, porque esto de cara a lo que es la crisis de pues el calentamiento global y todo el deterioro que estamos teniendo como planeta, va a hacer que esto del COVID se vea como un verdadero juego de niños, ¿no? O sea, lo fuerte viene todavía y eso es lo que creo que no estamos conscientes como... Muy bien, Víctor, pues Pero muchísimas bueno, ya me alargué. Ya era para dar una semblanza de dónde vengo y en dónde estoy parado ahora mismo, ¿no? O sea, la verdad es que ha sido una gran oportunidad, ha sido, sobre todo, algo que me ha permitido nutrir algo que tengo desde niño, que es un interés genuino por estar constantemente aprendiendo de todo. Soy el hombre de los 1000 hobbies y eso no es más que una curiosidad fuerte que creo que nadie debería de perder. O sea, todo mundo debería de estar todo el tiempo interesado por aprender algo nuevo. Eso es lo que te hace ser joven internamente. Muy bien, pues ya empezamos, Víctor, bienvenido. Estamos en conversaciones con Erika Archundia y Víctor Carpizo, ingeniero y consultor financiero en algún tiempo, pero hoy etnoterapeuta. ¿Es correcta la expresión, ¿no? Terapeuta, no, ya quisiera yo, Eric. Yo soy simplemente un ser humano que está aprendiendo, ¿no? Está aprendiendo y tiene una curiosidad por seguir aprendiendo cada vez más. Eso pues me ha llevado a leer un chorro, me ha llevado a buscar muchísima información, a experimentar, porque este tipo de herramientas pues no las puedes nada más leer en los libros. Es como, mira, a mí me gusta mucho la cocina, cocino desde que tengo 7 años. Te puedes leer 1000 libros de cocina si quieres, pero si nunca has cocinado, pues realmente no sabes lo que es, ¿no? O sea, en el libro pues lo lees, pero este tipo de experiencias yo creo que las equiparo con la cocinada porque si no pruebas la herramienta, no tienes forma de describirla. O sea, de verdad no alcanzan las palabras. En muchas de las ceremonias que he tenido, de verdad que las palabras no te alcanzan. O sea, te pongo un ejemplo. Una de las ceremonias más bonitas que he tenido y fue precisamente en esa primera serie de ceremonias en el Amazonas. La ayahuasca, digo, ahorita ya llevo probablemente cerca de 50 ceremonias de ayahuasca y como que siempre ha tenido una continuidad en cuanto a que ese algo con el que te comunicas, que yo no tengo esa inteligencia, es decir, estoy convencido de que tienes una comunicación con algo que es mucho más inteligente que lo que uno puede tener de inteligencia, como que ha tenido una secuencia de irme llevando por lecciones, ¿no?
Y me acuerdo muy bien de esa sesión porque lo que me dijo es, te voy a enseñar lo que es la compasión. Y en la visión que tuve, me metió dentro de la conciencia de un jaguar para que viera cómo el jaguar le pide perdón a su presa cuando le está matando porque le está dando vida. Y eso, puff, eso no lo puedes describir con palabras. Fue una experiencia que, es más, ahorita te la platico y te va a hacer la piel, la verdad. Porque son experiencias muy bonitas, pero que tienen aprendizajes detrás, bien, bien sólidos. Y si bien hay pues, de mole y de manteca en esas experiencias que puedes tener con estas plantas visionarias, que no siempre son agradables. O sea, ahora sí que las lecciones en la vida pues, son de todo, ¿no? Hay lecciones de alegría, hay lecciones de compasión, pero hay lecciones bien rudas. O sea, yo me acuerdo una vez que en la intención que normalmente le pones a la ceremonia lo vas a beber la vasca, pues haces un pequeño rezo y pones la intención en la medicina. Y en esa sesión en el Amazonas también, en el centro de la selva, pues como intención de mostrar mis miedos y mis frustraciones. Y pues sí, me llevó a mi infierno personal. Es decir, no todas las sesiones son agradables. Yo creo que por eso mucha gente le tiene miedo, porque este tipo de herramientas muchas veces te ponen enfrente y en HD y con surround sound lo que no está funcionando en tu vida. Y hay mucha gente que no le gusta ver eso. Hay mucha gente que prefiere ir por su vida como el caballo, así con, ¿no? Con las dos cosas que no le permitan ver el camino pues para no trabajar, porque esto lleva un trabajo interno bien fuerte. O sea, lo que ves en esas visiones de alguna manera es el mapa, es la guía, es el indicador de hacia dónde tú tienes que ir, pero pues es como si te dieran el mapa. El mapa, si no lo caminas, no te sirve de nada. Es un mapa, se queda en un mapa, ¿no? Y puedes ir a 1000 ceremonias de ayahuasca si quieres y meterte 50 ceremonias de ibogaína y 100 ceremonias de hongos alucinógenos. Si no estás dispuesto a hacer un cambio en tu vida, realmente no te va a servir de mucho. Se van a quedar en unas experiencias que tuve con un grupo de chamanes, ¿no? Pero no pasa de ahí. Y ese trabajo interno creo que es lo que más me ha dejado a mí como ser humano, porque me ha invitado cada vez más a explorar más y más y más, y sobre todo a reconocer pues, los errores que uno tiene, ¿no? O sea, porque, güey, los expertos, el tío Lolo, ¿no? Los solos. Y nos da miedo tomar al cuerno, al toro, y de verdad ponernos a chambear. Y lo que tienes que hacer para poderte poner a chambear, pues es saber en qué tienes que chambear, ¿no? Y eso muchas veces, pues cuesta trabajo. O sea, ese ejercicio de humildad, de entender y reconocer los errores que tenemos, pues es el punto de partida. Muy bien, Víctor. Estamos hablando con Víctor Carpizo acerca de el regreso a la cosmovisión desde el punto de vista de las tradiciones místicas, ocupando herramientas naturales que han permanecido a lo largo de milenios desde que el hombre llegó a este planeta, porque la vinculación y el desarrollo del mismo está supeditado al entorno geográfico, por tanto natural, climático, y con base en ello pues se desarrollan los diferentes modelos de cultura que conocemos actualmente. ¿Y qué sería entrar realmente en conciencia desde tu opinión, Víctor? Para mí es entender el entorno nocivo en donde vivimos y, y estar dispuestos a no ser parte de la borregada y seguir pues, con el yugo de todo lo que nos están embutiendo a través de los medios, ¿no? Es decir, tomar esa libertad de conciencia para mí implica despegarte del carril que están dictando como sociedad, porque eso es lo que te están dictando como sociedad en los comerciales, en las redes sociales, están de una manera dictándote hacia dónde debes de ir como ser humano. Y creo que esa libertad de conciencia es la que te permite pues, llegar a un mejor puerto, ¿no? Mejor, es conocerte. O sea,
si tratáramos de ver cuál es la razón de ser como ser humano en este plano, para mí es muy puntual, es aprender, aprender, pero aprender en la capa emocional. Es decir, creo que uno de los objetivos primarios por los cuales estamos aquí es para acumular ese aprendizaje o ese conocimiento sobre las capas emocionales. O sea, el día que nos vayamos, pues yo creo que nadie va a estar en su lecho de muerte diciendo, híjole, chin, ¿por qué no pude trabajar más? ¿No? O sea, de las cosas que nos arrepentamos, dudo mucho que esté esa parte de, hijo, debí de haber sido mucho más productivo y debí de haber trabajado 14 horas al día en lugar de 8 horas al día, ¿no? Entonces, ese creo que es el mayor aprendizaje que me ha dejado y la verdad es que estoy sumamente agradecido con la vida porque me ha dado oportunidades pues bien bonitas, ¿no? De viajar, de convivir con gente bien distinta. Yo me acuerdo y te platiqué que estuve con una comunidad Shipibo cerca de 2 semanas en el Ucayali, es un tributario del Amazonas. Y la verdad es que cuando empiezas cómo viven, te cuestionas mucho la manera como tú vives, porque viven con muy poco, pero viven siempre con una sonrisa. Pues es gente que genuinamente está feliz y viven con bien poquito. Y la verdad es que como civilización occidental tendemos a minimizar el conocimiento que tienen esas culturas indígenas, que realmente esos pueblos originarios, como les llamas, pues son una fuente de conocimiento brutal, pero brutal. Simplemente, regreso al tema de la ayahuasca. La ayahuasca, por ejemplo, pues hay vestigios que permiten por lo menos ubicarla como ya algo que se utilizaba así por poco, 2500 años. Esos son los vestigios que han encontrado. Es un poquito difícil porque normalmente son vasijas de barro o instrumentos de madera que luego es bien difícil datarlos porque pues esos, imagínate, en el ambiente húmedo y de calor del Amazonas, pues se despiporran. Entonces es bien complicado encontrar artefactos o utensilios que les permitan datarlo al tiempo real, pero por lo menos ya van en 2500 años hacia atrás. Y algo que siempre les ha llamado la atención a los científicos cuando tratan de entender cómo estas culturas ancestrales encontraron que una combinación de dos plantas funcionaba para tener un viaje visionario, los deja perplejos, porque uno hace 2500 años pues no tenían todo el instrumental que tenemos hoy para entender la biología molecular, ¿no? Entonces, les llama la atención a los científicos de cómo en las culturas primígenas del Amazonas encontraron que la combinación de una planta que tiene DMT y de otra planta que tiene un inhibidor que produce el estómago, que es lo que hace que no entre el DMT a tu sistema, dentro de cientos de miles de plantas, ¿cómo demonios ubicaron que esa combinación de esas dos plantas era la correcta? Y tener conocimientos de biología molecular, laboratorios y demás. Y eso, la verdad es que te dicta mucho el que hay algo más atrás. No necesariamente tienes que tener todo ese conocimiento de biología molecular para llegar a encontrar esa combinación. Y cuando le preguntas a la gente del Amazonas, la respuesta es tan simple. O sea, lo que te dicen es, sí, es que me lo dijeron las plantas. Que suena bien bizarro hasta que empiezas a entrar en este mundo y entiendes que efectivamente las plantas tienen conciencia y que efectivamente se comunican con nosotros a través de estas herramientas. Digo, yo sé que voy a sonar como loco del New Age, pero lo he vivido y eso es bien difícil de transmitir a alguien y sobre todo a alguien que imagínate de dónde vengo. Yo vengo de una carrera de ingeniería, escéptico hasta la pared de enfrente, rigor de método científico, y todo esto, pues, hace que te tambalee el piso, ¿no? Y te quitan todo tu sistema anquilosado de creencias. Que en realidad, pues, el ser humano, yo creo que sería demasiado arrogante si pensara que ya descubrió todas las leyes bajo las que se rige el universo. De hecho, apenas acaba de salir ayer una noticia, la pusieron por ahí en la BBC, en CNN, y está bien interesante porque un grupo de científicos acaba de encontrar una partícula subatómica, el muón, que no se apega a las leyes físicas y lo que están llegando como conclusión, todavía les falta, ¿no?,
meterse un poquito más en análisis, pero lo que están llegando es que hay una química física de la cual no teníamos ni idea que existía. Y yo creo que eso es lo que pasa, o sea, no, vuelvo al tema, ¿no? El ser humano sí es muy astuto, pero creo que le ha faltado ese toque de sabiduría. Y no generalizo, ¿no? Hemos tenido grandes maestros y gente bien sabia, ¿no? Pero en general, la población humana cada vez más sabiduría. Y regresar a esas comunidades indígenas están, pero repletas de sabiduría. Si le sabes preguntar, están repletas de sabiduría y tienen una forma de ver la vida, pues la verdad me atrevería a decir mucho mejor que la nuestra, demasiado, más en equilibrio con su entorno. Muy bien, muchísimas gracias, Víctor. Las sabidurías ancestrales, en una buena parte, y mencionas la astucia y la inteligencia. Esta especie se autodenomina inteligente, pero me parece que la inteligencia tiene un plano superior, ¿no? Donde anida, emana y puede florecer. La astucia se requiere para la cacería, ¿no? Tú que sabes de procesos de ingeniería, se requiere mucha imaginación y astucia para poder desarrollar una trampa, por ejemplo, ¿no? El tema es que la sabiduría, si logra uno alcanzar la inteligencia, te puede conectar con la capacidad de observación y se observa con el todo que eres. Si lo planteas solamente a nivel de nuestros sentidos, cada uno de ellos es una forma que te permite conectarte con el mundo para observarlo, pero también te permite darle tu experiencia al mundo y más aún cuando te observas interiormente. Me hablabas de la compasión, Víctor. ¿Qué es la compasión en un mundo convulsionado y confuso? Coincido plenamente contigo. Esto es apenas una pincelada de lo que está por venir. Quienes creen que vamos a regresar a algún tipo de normalidad, lo cual sería tristísimo, en buena onda, ni siquiera alcanzamos a sospechar lo que la naturaleza nos tiene reservado. Para mí la compasión es entender que estamos todos en este mismo barco y nada más hay un barco, ¿eh? O sea, digo, a menos que logremos aventarnos ya el sueño guajiro de colonias en otros planetas y demás, por lo pronto el único barco que tenemos es este. Y estamos aquí junto con un montón de especies. Y la verdad es que la arrogancia del ser humano de pensar que la inteligencia le pertenece nada más al ser humano, hijo, si lo llevas al plano concreto de qué es la inteligencia, o sea, si la inteligencia es la capacidad de adaptarse y de resolver problemas, las plantas son mucho más inteligentes que nosotros, mucho más. Simplemente porque no tienen un cerebro como lo estamos nosotros planteando como seres humanos, las descartamos de esa parte tan importante que tienen, que es, pues estamos, estamos en el hoyo, ¿no? ¿Y qué es la compasión? Pues la compasión es entender eso, ¿no? Estamos todos en el mismo barco y por lo tanto tenemos que ayudarnos. O sea, a mí hay una, y la verdad es que no sé de quién sé esa frase, pero sí me acuerdo que me impactó mucho porque lo que decía esta persona es que cómo mides el éxito en la vida. Y el éxito en la vida para esta persona es si le hiciste el camino más ligero a alguien más. O sea, ya no es el éxito económico, todo lo que alimenta el ego, ¿no? O sea, es o que digan de mí la maravillosa persona que soy o la cantidad de dinero que tengo. Todo eso al final del día es el ego humano, ¿no? Que, digo, como dicen, el ego es un buen sirviente, pero es un pésimo dueño, ¿no? O sea, si dejas que el ego agarre el timón de tu vida, pues estás en el hoyo, ¿no? Y hay mucha gente que está en ese carril. Y en realidad lo que tenemos que entender es que tenemos que ser compasivos el uno con el otro en esa medida, ¿no? O sea, tratar de hacer
la vida o el viaje más a los demás. Y a los demás me refiero a los demás plantas, animales, ¿no? Los demás seres humanos. O sea, porque también tendemos a nada más estar viendo por nosotros como especie y tomando a la naturaleza como si fuera una proveedora infinita de insumos, y pues no es tan así, ¿no? Tenemos que buscar el equilibrio. El camino del autoconocimiento, y bien referías, sin sonar a estas ondas New Age, que con todo respeto, pues la verdad, me quedan a deber. Qué buena onda, ¿no? Un buen plan, no porque me deban algo o me tuvieran que dar, ¿no? En lo absoluto, jamás. Sino más bien en este tema de que nos ha venido acompañando a lo largo de milenios. Y hemos creado una cantidad enorme de conceptos. Hablabas del ego, y hace poco escuchaba al maestro Volkov, un extraordinario cabalista, hablar del ego. Y decía, nadie puede dañar tu corazón. Pueden lastimar tu ego, pero jamás dañar tu corazón. La diferencia es que el ego te aparta de la experiencia, de la apertura, de la disposición a vivir la experiencia del amor. Dice, entonces, cuando alguien está en esta, diría Sadhguru, en este entusiasmo desde la ternura de su propio amor y que lo quiere prodigar, y luego topa con pared por N cantidad de razones, que todas tienen que ver con paradigmas, con educación, con estructuras. ¿Qué es lo que nos podría permitir entonces acercarnos? Y te plantearía dos anatemas: a la luz y al amor. Ok, esa es una pregunta un poquito compleja porque ese es precisamente en el camino en el que estoy. Entonces, pues, la verdad es que no podría yo decir que ya tengo perlas de sabiduría para repartir. Pues no, estamos ahora sí que todos en ese camino. Para mí, el amor empieza por el amor y el conocimiento de uno mismo. O sea, en la medida en la que te sientes parte del todo, y eso también, ¿no? Con conceptos New Age de hippie come flores, pero es bien real. O sea, ese falso sentido ese que empezamos a tener como ser humano y que pues muchos lo empiezan a poner desde Descartes, ¿no? Es el ver todo desde un punto de vista mecanista, en donde separas pues, la parte de la fisiología del ser humano de la parte de nunca existe. Y ese es uno de los grandes males que tenemos como sociedad occidental, y que las sociedades orientales sí están mucho más apegadas al concepto que desde mi punto de vista es más genuino, ¿no? Entender que somos una unidad, pues. Somos un ente que no puede separar ni su alma, ni su cuerpo, ni su mente. Pero de la misma forma como no puede separar ni el alma, ni la mente, ni el cuerpo del ser humano, no puede separar al ser humano de su entorno. Ese es uno de los graves problemas que creo que tenemos como especie. Digo, ahí, Gabor, ya he dicho que yo sigo mucho a Gabor Maté, y hace una comparación que, digo, no sé cómo suene la traducción, pero lo que dice es que vivimos dice, vivimos en una cultura tóxica, pero hablando de a toxic culture, como lo tienen en inglés, ¿no? Que es un cultivo de los que utilizan en laboratorios, en una caja de Petri. Y lo que dice es vivir, que dice que en la ciencia se considera una cultura tóxica, es decir, un plato o un de estos recipientes que tiene una cultura de bacterias. Dice que se considera una cultura tóxica cuando más de la mitad de las bacterias ya están dañadas. Y dice, si ves tú el mundo occidental, hoy más de la mitad de los seres humanos que vivimos en el mundo occidental tenemos algún tipo de neurosis. Y lo que dice es, pues vivimos en una cultura tóxica. Y yo creo que esa cultura tóxica se ha dado en la medida en la que nos arraigamos
O sea, cada uno en junglas de concreto, en donde seremos bien afortunados si tenemos 3 o 4 árboles cercanos a nuestra casa, ¿no? Habrá algunos que sean todavía más desafortunados. Digo, yo afortunadamente vivo en la Florida, aquí en San Ángel, pues sí hay bastante árbol todavía, ¿no? Pero realmente si nos vamos a zonas, sobre todo en los cinturones de miseria de las ciudades, de las grandes urbes, son que ya no viven, pero ni siquiera a lo mejor están a 8 cuadras del único árbol que tienen, ¿no? Y eso es bien triste, porque como seres humanos nos hemos de alguna manera distanciado de esa naturaleza de la cual pertenecemos. Y creo que es lo que está haciendo que entre en conflicto todo, ¿verdad? Lo que estamos viendo ahora con la pandemia, lo único que está haciendo es catalizando la distorsión social que ya tenemos. Eso no es nuevo, lo está catalizando. Y esos catalizadores hay veces que son positivos. Es decir, a toro pasado, muy probablemente veamos dentro de muchísimos años, dicen ahí los memes, los que queremos, ¿no? Pero lo vamos a ver probablemente a toro pasado como una oportunidad que nos dieron de agarrar otro camino. Esto es una cachetada, pero una cachetada fuerte como para decirnos, ahora estamos haciendo lo correcto. Sí, en Y ese... no sé si ya me desvié. No, 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 perfecto. La entrevista es tuya. Conversaciones, lo que buscamos, lo que busco, pues es justamente tener encuentro para escuchar, para aprender, para crecer, para dar luz. Eh, porque está también este concepto de la sombra y de la luz. En el teatro, por ejemplo, o en los toros, ¿no? Digo, sin promover la fiesta, buena onda, porque además aquí apoyamos a sociedades protectoras de animales y una serie de actividades a favor del respeto a la vida. Por ejemplo, nuestros amigos defensores dicen, en la calle hay perritos, ¿no? Entonces les llamamos perros de la calle. Y el concepto es este, si no es de nadie, es de todos. Y todos tenemos que hacernos responsables, por ejemplo, de la fauna urbana, ¿no? Entonces, sin hacerle promoción a ese tema, decimos luz y sombra. La luz entendemos al menos la intención de poder encontrar o encontrarnos con nuestro espíritu, con nuestra alma, con eso que nos mueve. Y la sombra, pues todo aquello que nos lo puede imposibilitar, que al final del día está dentro de nosotros mismos, porque nos señalan algunas ciencias herméticas, gnósticas, alquímicas, como puede ser la propia sabiduría divina espiritual a partir de la Cábala. Somos receptáculo de la luz del universo, de la sabiduría del universo, pero estamos en esta inconsciencia, en esta experiencia material, apegados a la materia. Hablábamos al principio, antes de dar por sentado que ya estábamos en la entrevista, ¿no? Okay. ¿Cuál sería, desde tu perspectiva y tu experiencia, lo que puede procurarnos luz, lo que nos puede procurar claridad, comprensión, entendimiento? Pues primero, yo creo que es entender que como todo en esta vida, son ciclos y no hay que ver como la oscuridad como algo negativo. Son simplemente ciclos y tiene que entender quién no, saber quién es. Y eso significa que tienes que, de alguna manera, en algún momento, tocar tu lado oscuro para poder entender que eso no eres. Porque si no, no tienes punto de comparación. O sea, si no tienes un parámetro de referencia, si tiempo fueras más bueno que el pan, no sabrías si estás por el camino correcto. O sea, creo que esa dualidad es bien válida en el ser humano. O sea, sí tienes que entender y reconocer tu parte oscura para entender qué es lo que no quieres ser y tener una posibilidad pues, de mucho más éxito en cuanto a llegar a conocer tu parte, ¿no? Y empezar a transitar hacia la parte de luz. No, no sé si me explico, a lo mejor suena un poco rudo, ¿no? O sea, tienes que entender tu miseria, miseria hablando como miseria espiritual, ¿eh? Tienes que entender tu miseria espiritual para poder entender y apreciar
cuando estés en un mejor punto. Hay un, digo, eso se llama con Dios, no sé si lo has leído, que dejando un poquito de lado lo que dice el autor, que el autor sostiene que fue una canalización real con Dios y que por eso él pudo escribir ese libro, dejando un poquito de lado eso puedes creerlo o no creerlo, pero el libro es hermoso, porque el libro te habla mucho de ese aspecto, ¿no? De que tienes que entender quién no eres para poder entender quién eres. Y en ese libro, un poco llegando al punto con el que abrías esta pregunta, que es el perro de la calle, que pues es de todos, algo que me llamó la atención, en una parte del libro habla de las culturas ancestrales en donde la promiscuidad tenía una razón de ser. Por ejemplo, ¿no? O sea, por tener algo que desde la óptica del mundo occidental dirías, uy, pero ¿cómo? En una aldea donde todo el mundo se metía con todo el mundo y eso lo ves positivo, para esas aldeas funcionaba. ¿Por qué? Porque como nadie tenía ni la más pálida idea de quién era el hijo era de todos. Entonces toda la aldea cuidaba a esos niños y había una cohesión social mucho más fuerte. Que eso implicaba que todo el mundo estuviera, pues ahora sí que polinizando a todo el mundo, pues sí, pero a esas culturas les funcionaba y tenían una razón de ser. Entonces también hay que empezar a ver las cosas desde una óptica distinta, ¿no? O sea, ¿qué objetivo cumple? Y no cerrar las puertas nada más por cerrarlas. Yo no estoy diciendo que nos volvamos promiscuos todos y que todo el mundo esté polemizando con todo el mundo, ese fue simplemente un ejemplo, ¿no? Pero volviendo al tema que ponía sobre la mesa de pues esa luz o esa oscuridad, a mí esa dualidad siempre va a existir dentro del ser humano y es simplemente entenderla y abrazarla. Es parte de las herramientas de aprender, de crecer y de ir evolucionando y transmutando la propia persona y la inteligencia, diría yo, sin romanticismos, desde el corazón, desde la generosidad amorosa de abrazarse a la vida. ¿Qué es la vida para Víctor? Pues la vida es, para mí, el alma viviendo una experiencia humana, ¿no? Yo sí creo que venimos de un plano bien distinto. Yo no creo que esta vida sea lo único que tenemos. O sea, yo creo que venimos de vidas anteriores y vamos a vidas subsecuentes porque es un continuo aprendizaje de esa alma. Y desde esa perspectiva, para mí, la vida no es más que ese regalo que nos dan a las almas de poder aprender. Y ese aprendizaje, pues sí, muchas veces va a venir con raspones, pero yo creo que esa es la parte bonita de la vida, ¿no? También me acuerdo una frase que decía que ojalá llegáramos todos al final de la vida derrapando llantas, todos llenos de humo y todos llenos de polvo, sacudiéndonos el polvo y diciendo así que viviste. O sea, el que no sufre un solo raspón en esta vida, yo creo que no vivió, o por lo menos no se expuso lo suficiente como para vivir a profundidad, porque vivir a plenitud, pues sí tiene riesgos, ¿no? La vida en general tiene riesgos, pero el que no quiere correr ningún riesgo, pues no va a vivir. Todos mueren, pero no todos viven plenamente. Y eso es lo que yo creo que tendríamos que buscar, ¿no? Vivir a plenitud lo que te pusieron sobre la mesa. Que a todos nos encantaría tener, no sé, la lana de Slim, la inteligencia de Sagan o de Einstein, ¿no? Pues sí, pero hay que más bien entender que tenemos una serie de habilidades que nos pusieron y unas oportunidades que nos pusieron sobre la mesa y pues hay que tratar de maximizarlas, ¿no? Decía el buen Facundo Cabral, ser feliz no debería ser un derecho, debería ser una obligación, porque el que no es feliz le hace la vida miserable a los demás. Y es bien cierto, ¿no? O sea, yo creo que lo que nos compete como ser humano es en tu carril tratar de maximizar el juego que te dieron a jugar, sin estorbarle y hacerle daño al de junto. Es más, si puedes, como decía hace rato,
pues haciéndole el viaje más ligero al de junto. Y eso para mí es la vida. Hablamos de Estoy conceptos. aprendiendo a vivir apenas, ¿eh? Sí, yo te aseguro que al final del camino nos iremos con una sonrisa en el rostro, la frente en alto y las manos limpias, en un sentido ético, ¿no? Pero también considero que, le decía a alguien, es una de mis frases personales, pues el tema no es el modelo, es el kilometraje y me aflojé en terracería de reversa, ¿no? Y, Claro. y he tenido que ir haciendo algunos ajustes de motor en el camino. Pero Entonces, imagínate el cúmulo de aprendizaje que tienes, Eric. así es, gracias a Dios. Sí, pues hemos tenido una vida hermosa, hermosa, la he tenido. Quienes han estado a mi alrededor, pues me han llenado de sabiduría, también con caídas, con fracasos, con obstáculos, con heridas. Decía mi padre, el cuero se arruga, pero el corazón jamás muere. Así es. Buena Entonces, frase. sí, no, tenía unas, no te paso ahí unas. Oye, pues hablamos también de la plenitud. Actualmente hay como mucho rollo en el éxito, ¿no? El éxito. Eh, Uno de mis abuelos, ambos gente del campo, uno maestro, gente del campo que se hizo maestro y el otro gente del campo que siguió el camino de la agricultura y demás. Un día de esas frases que tiene uno de chamaco, ya sabes, ¿no? Y le dije, abuelito, ¿qué se necesita para ser feliz? Dice, y estaba desgranando mazorcas y para ser feliz en la vida, con un plato de frijoles o sin él. Órale. Entonces, me tardé años en empezar a entenderlo. Yo creo que un día, igual, espero en Dios antes de partir lo pueda comprender, ¿no? En realidad. Pero el éxito, él jamás tuvo un BMW, jamás tuvo una cuenta de banco, pero obtuvo grandes logros en su vida. Hay una confusión, me parece, en el individualismo llevado al egoísmo con visos hedonistas. ¿Cómo opera actualmente desde tu perspectiva o cómo podríamos abstraer, apropiarnos, hacer nuestra la enseñanza de esta pandemia? Porque hay algo que una persona extraordinaria, una mujer maravillosa, me ayudó a poder voltear a ver. Estamos viviendo sin esperanza, sumidos en el dolor. Y esto en general, ¿no? Muchísimas personas lo experimentan o lo hemos experimentado y gracias a Dios hemos salido de ahí. Pero, ¿cuál sería la enseñanza subyacente de eres vulnerable, realmente no eres independiente, eres interdependiente en el mejor de los casos y si la naturaleza así lo decide, viene una hecatombe y con permiso, compañero, los flamingos se convirtieron en otra cosa. ¿Cuál sería la enseñanza de esta pandemia pensando en el individualismo y el éxito? Pues yo ahorita me quedé pensando y está tratando de buscar una analogía y se me ocurrió una analogía del tipiquísimo niño que está dejando hecho un desastre por todos lados y que lo mandan a su cuarto a pensar en lo que hizo. Yo creo que es lo que nos está mandando el mensaje, ¿eh? Nos están mandando a nuestro cuarto a pensar en lo que hicimos. Y deberíamos de aprovechar ese espacio de reflexión para de verdad cuestionarnos si lo que estábamos persiguiendo era lo correcto, ¿no? Hablando de las personas que están persiguiendo el dinero a toda costa y que no les importa pasar por encima del frente con tal de que consigan ese dólar, aunque sea mal habido, o de empezar a cuestionarnos también las relaciones que tenemos familiares. O sea, yo creo que eso también ha sido un catalizador, como sucede en este tipo de circunstancias, para bien y para mal. O te une o te revienta. Y pues la cantidad de parejas, de familias que están entrando en una desincronía fuerte y están reventando como, ¿no?
los casos positivos en donde vete a tu cuarto a pensar en lo que hiciste, te sirva para de verdad cuestionar las relaciones que tienes de familia, si lo que estás persiguiendo es lo correcto, entender que tampoco es que necesites salir al restaurante todos los viernes o que necesites el coche último modelo en tu puerta o que necesites toda la serie de vaciladas que nos han metido en la cabeza que necesitamos y que no es cierto, ¿no? Y a lo mejor pues, la frase de tu abuelo nos va a entrar un poquito mejor. Igual ahorita está en otro plano tratando de explicárselo a Confucio y todavía Confucio no se lo entiende, ¿no? Pero igual iba por ahí, ¿no? O sea, es ese espacio de reflexión y de autocontemplación que en algunos casos lo debemos de ver como un regalo. Yo te soy franco, yo no le he pasado nada mal en la pandemia. O sea, tomé como oportunidad de oro para explorar nuevas rutas. O sea, entendí que pues sí, si me iba a convertir en un hippie come flores, de todas maneras necesitaba tener una pata en este lado capitalista, ¿no? Pues la maldita necesidad de pues la pandemia me dio la oportunidad de buscar una nueva avenida y me convertí en un day trader, por ejemplo, ¿no? Y eso, pues esas son, ok, estoy confinado, pues entonces, ¿qué tengo que hacer para no pasármela mal? Independientemente de poder tener un ejercicio más autorreflexivo y de entender más mis emociones y demás, pero también me sirvió para aprender cosas nuevas y creo que también eso es el gran aprendizaje que le va a dejar en general a la sociedad. Los espacios vacíos no significan aburrimiento. Estamos demasiado acostumbrados a que nos estén resolviendo el tema del aburrimiento todo el tiempo, ¿no? O sea, yo me quiero imaginar que le dijeras a alguien del siglo XIV que iba a estar confinado, pero con la cantidad de lujos que luego tenemos en las casas, te diría, uy, perfecto, aquí me quedo 5 años, ¿no? Yo no tengo tema, ¿no? ¿Cómo? ¿Tienes hasta un inodoro y se va y el... No, no manches, yo me quedo aquí, ¿no? O sea, también creo que no logramos apreciar lo que tenemos y estos espacios nos pueden servir para eso, para empezar a quitar la paja de lo que realmente importa en esta vida. Sí, yo no podría yo ni jactarme de que ya voy en el camino correcto. Bueno, no, más bien de que yo ya llegué a donde quería llegar. No, pues para nada, ¿no? Estoy en mis pininos. O sea, te estoy hablando que llevo nada más 6 años tratando de entenderme. Pero lo que me queda bien claro es que cada vez soy mucho más capaz de vencer ese espacio de aburrimiento. O sea, cada vez suena raro, pero cada vez me caigo mejor. Sí, Y pues llegué a la conclusión de que caía bien. exacto. Fíjate que con todo y las vicisitudes, las obscuridades, eh, acomete uno inconscientemente, al menos desde mi perspectiva, el propósito y la intención de convivir en armonía, pues también de repente uno se le van las cabras al monte. Alguien decía, llegamos a vivir, no a ser santos. ¿No? Bueno, a excepción del enmascarado de plata, ¿no? ¿no? O Santos Briz también, ¿no? O Santos y la de Tona Mendoza también, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Pero el tema sería respeto, respeto y armonía. ¿Qué es el respeto para Víctor? Pues es entender que cada quien tiene que tener su espacio, ¿no? Y no te puedes estar metiendo en el carril del de junto nada más porque se te ocurrió meterte en el carril del de junto, ¿no? Ni puedes ir dando consejos por la vida a quien no te los pide, porque también ya pasé por ahí, o sea, cuando empiezas con ese tipo de herramientas te da lo que yo llamo el síndrome del Mesías. Y quieres meter, bueno, a todo mundo estos temas, cuando en realidad, pues a todo pasado entiendes que pues no son la panacea, no son para todos. Yo también la analogía que he hecho es que de alguna manera todos estamos llegando o tratando de llegar a la misma cima de la montaña, pero pues la montaña tiene muchísimas laderas, ¿no? Y puedes llegar exactamente al mismo punto desde una religión bien llevada, desde la yoga, utilizando plantas. Hay muchos mecanismos o hay muchos caminos para llegar a ese mismo punto. Y no todos tenemos que llegar a la cima
por el mismo lado.